Estudiemos ahora el par 7. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo nervio facial. Soy el nervio mixto del amor, el que te hace reír y el que te hace llorar. ¿Cuál es tu trayecto? Bueno, yo me origino aparentemente en el surco médulo-pontino, lateral al 6 y medial al 8. Y luego por dos raíces. Una muy delgada, que es lateral. Esta raíz la conoció muy bien el profesor Reisberg como nervio intermedio. Y una raíz medial que es motora, diciéndote que este nervio es más motor que sensitivo. Y este es mi primer trayecto en el ángulo pontocerveloso, mi trayecto intracraneal. Luego voy a mi segundo trayecto dentro del peñasco. Para hacerlo me meto por el meato acústico interno y recorro mi pequeño segundo trayecto acompañado por el par 8 dentro del peñasco. Este es el trayecto meatal. Y después de recorrer este pequeño trayecto meatal me divorcio del 8. Digo, no, yo voy con mi propio conducto de falopio, mi propio conducto de nervio facial con este tercer trayecto. El trayecto laberíntico que pasa entre el caracol adelante y el vestíbulo atrás. Y aquí me cruzo ahora hacia atrás, dentro del peñasco, y hago mi primera rodilla. Este trayecto de delante hacia atrás pasa por encima del techo de la caja del tímpano y es el trayecto timpánico. Por fin llego al mastoides para hacer mi trayecto vertical hacia abajo. Esta es la porción mastoidea del nervio y busco mi orificio de salida, que es el agujero estilomastoideo, donde ahora voy a mi sexto y último trayecto parotidio. Dentro de la glándula parótida soy el elemento más superficial. Ahí me acompañan las afluentes de la vena yugular externa y las ramas terminales de la carótida externa, que son profundas a mí. Caprichoso recorrido del nervio. No olvides el agujero estilomastoideo. ¿Cuáles son tus ramas? Bueno, clásicamente las ramas se dividen en tres: intrapetrosas y las ramas fuera del peñasco. Las intrapetrosas van a depender de este ganglio, que es mi ganglio sensitivo, el ganglio geniculado, que está en la primera rodilla del facial. El primer nervio que te damos de los tres es el petroso mayor, un nervio que se dirige hacia arriba, estando dentro del peñasco, perfora el peñasco, sale por la cara antero superior del peñasco y busca hacia adelante el agujero lacerado. Se mete en el agujero lacerado simplemente para volverse a esconder en el conducto pterigoideo que está en la raíz de los pterigoides. Este lo describió por primera vez el profesor Vidias y se le llamaba conducto vidiano. Mediante este conducto llego hacia adelante a mi destino, la fosa pterigopalatina, donde me enamoro de Pepe, de un ganglio que no es mío, es del maxilar del trigémino, el ganglio pterigopalatino. Qué caprichoso el petroso mayor. Las otras dos ramas intrapetrosas son, los dan la porción mastoidea, el nervio para el músculo del estribo, pequeñito que te pinto aquí en anaranjado, y este, muy importante, la cuerda del tímpano, un nervio que ya casi cuando va a salir el agujero estilomastoideo, el nervio facial se devuelve. Vean esto, perfora la cara posterior del oído medio de la caja del tímpano, pasa en el oído medio entre el martillo y el yunque, y ahora sale por el piso de la caja del oído medio en la fisura de Glaser, la fisura petrotimpánica. Y a través de esta fisura petrotimpánica el nervio va a dirigirse hacia adelante para enamorarse de otro nervio. Qué nervio tan enamorado. Por eso es que le digo el nervio del amor. Se enamora a la cuerda del tímpano del nervio lingual, que es rama del mandibular, del trigémino. Y es el nervio lingual el que va a llevar sus axones hasta el piso de la boca. ¿Cuáles son sus ramas extrapetrosas? Bueno, son las que salen aquí mismo en el agujero estilomastoideo afuera, el nervio auricular, que es sensitivo, o sea, para la oreja, y dos nervios motores, el nervio del vientre posterior del digástrico y el nervio del estiloioideo. Dentro de la parótida, para salir de ella, sus ramas terminales son dos. Una superior, que es la temporofacial, y una inferior, que es la cervicofacial. La temporofacial se va a distribuir dando las ramitas para todos los músculos
periorbitario, perinasales y orbicular de los labios. Mientras que la rama cervicofacial lo hará para los músculos peribucales que deprimen ¿cómo se llama esto? A la comisura labial, básicamente peribucales. Y para el músculo platisma. Tienen nombres propios, yo te los doy en el análisis. Vamos a analizarte nervio facial. Bueno, yo tengo 4 componentes, 2 componentes motores y 2 sensitivos. El primer componente motor es mi eferente visceral especial porque va a inervar los músculos de la mímica que son de origen branquial. ¿Dónde está tu origen real? Aquí, en el tegmento pontino, en el corte más inferior, muy adelante como núcleo motor del facial. Aquí me encuentro que mis fibras tienen que irse hacia atrás, mis axones, para envolver al núcleo del abducen, hacerle una rodilla y formar verdaderamente el colículo facial. Si tú pelas el colículo facial, lo primero que te vas a encontrar son con los axones motores del facial y después con el núcleo del abducen. Estos axones deben recorrer, después hacer este bucle o rodilla, salir por el origen aparente, van a recorrer la raíz motora, la raíz gruesa del facial e irse con él a inervar todas las ramitas que son motoras. En el peñasco, en la porción mastoidea, el nervio para el estapedio o del estribo, y en la porción extrapetrosa, el nervio para el vientre posterior del digástrico, para el músculo estiloioideo, y luego cuando estamos en la región parotidia y sales, en las ramas terminales, la rama temporofacial va a dar 3 ramitos clásicos. El ramito temporal para los músculos auriculares y el occipito frontal. La ramita cigomática para el orbicular de los ojos, de los párpados. Y el ramo bucal para el orbicular de los labios y el músculo bucinador irrisorio. Mientras que la rama cérvico-facial da 2 ramitas, una muy clásica, la marginal de la mandíbula, que va para los músculos depresores peribucales, y la rama cervical, que es la rama más caudal, se va al cuello para inervar al músculo platísima. Háblame de tu componente motor, el que sigue, el componente parasimpático verde, el EBG. Bueno, este componente tiene su origen real en 2 núcleos ubicados laterales al motor. El núcleo lácrimo-muconasal, perteneciente al facial, y el núcleo salivatorio superior, un poquito más inferior. Independientemente de estos 2 núcleos, la fibra, el axón, va a salir como fibra preganglionar, porque estamos hablando de parasimpático, y lo hace por la raíz sensitiva y acompaña al nervio, sea del lacrimal o del salivatorio superior, en todo su recorrido. Pero vean esto. Las fibras que vienen del núcleo lácrimo-muconasal pasan por el ganglio geniculado sin pena ni gloria y se van por el nervio petroso mayor en todo su recorrido, esta fibra preganglionar del núcleo lácrimo-muconasal, para hacer sinapsis en su ganglio pterigopalatino, que no le pertenece al maxilar. Pero ahí terminó la fibra preganglionar. La postganglionar va a salir dependiendo. Si lo que quiero es hacer moco, producir moco, me voy con el efenopalatino del maxilar para la cavidad nasal. Y si lo que quiero es llorar para las lágrimas, me voy con el ramo cigomático orbitario como fibra postganglionar, porque este nervio cigomático ahora se va a comunicar con el nervio lagrimal y por fin estas fibras postganglionares pterigopalatinas 2 axones van a inervar la glándula lagrimal. Qué curioso este recorrido. Ahora bien, si yo lo que quiero es producir saliva mucosa, baba, yo me voy con el nervio para la cuerda del tímpano. Y mediante la cuerda del tímpano, esta fibra preganglionar que viene del salivatorio superior
va a irse con el nervio lingual para utilizar dos perlas que tiene el nervio lingual, el ganglio submandibular y el ganglio sublingual. Y al hacerlo, esta fibra preganglionar hacer sinapsis allí, salir la fibra postganglionar e inervar a la glándula submandibular y a la glándula sublingual para producir baba, una saliva que es mucosa. Ahora el tercer componente, que es primero sensitivo, el aferente visceral especial, el gusto, en morado te lo pongo, que son moléculas químicas. Pues debo comenzar los receptores en las papilas gustativas que se encuentran en los 2/3 anteriores de la lengua. Esto recoge la sensación dulce y salado de la vida. Estas fibras o axones van a viajar primero por el nervio lingual, el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Y del lingual, como tiene montado la cuerda del tímpano, se va por la cuerda del tímpano en forma retrógrada. Y de la cuerda del tímpano, vean ustedes el gusto encontrar su primera neurona, porque esta sería la prolongación periférica de una neurona ganglionar en el ganglio geniculado del facial. Aquí no hay sinapsis, pero es la primera neurona de la vía, que tiene que tener 4, porque es una vía consciente. De aquí se va la prolongación central por la raíz sensitiva del facial a buscar a su segunda neurona dentro de la médula oblonga del tegmento vulvar, y lo encuentras. La segunda neurona está aquí, en el núcleo más solo y más largo de la médula oblonga, el núcleo solitario. De hecho, esta segunda neurona está aquí en el tercio superior del núcleo solitario en médula oblonga, la vía del gusto. Y de esta segunda neurona, donde sí hay sinapsis, como es un par craneal, las vías pueden ser cruzadas o directas. Se llaman solitario-talámicas y van a alcanzar su tercera neurona en el núcleo ventral postero medial del tálamo, porque es cabeza la sensibilidad. Cruzada y directa, porque está dominada por par craneal. Y por fin, salir los axones por la rodilla de la cápsula interna, hacen la radiación talámica superior y llegan al área 43, cuarta neurona, el área 43 broma, el área primaria del gusto, y también llegan a la ínsula como área secundaria. Vamos a analizar el componente ASG, el azul. Mira, yo lo agarro aquí en la concha. La concha no es más que esta porción cercana al trago, la porción de entrada al conducto auditivo externo. Es la zona del profesor Ramsay Hunt, que te coloco aquí, donde metemos el hisopo para limpiar los oídos. También en toda la mucosa del conducto auditivo externo y algo de la membrana timpánica por fuera. Me voy con el ramo auricular del facial y encuentro mi primera neurona después de su recorrido aquí en el ganglio geniculado, donde no hay sinapsis. Primera neurona del tacto, dolor y temperatura. Y la prolongación central se va por la raíz sensitiva, obvio, para hacer sinapsis aquí en su segunda neurona, que es el bicho grandote, el núcleo del tracto espinal del trigémino, que lo encontramos muy grueso en toda la médula oblonga y parte de la médula espinal. Aquí sí hay sinapsis. Los axones que salen de aquí, del núcleo espinal del trigémino, ya los conocemos, utilizando una vía trigeminal ventral o cruzada, una trigeminal dorsal que es ipsilateral. Llegar a hacer lo mismo en el núcleo ventral posterior medial del tálamo, y la radiación talámica superior, pasando por la rodilla de la cápsula interna, me lleva al área opercular, la área más inferior del área 312 del profesor Brodmann. Y como siempre, aquí el resumen del par 7 con nuestros anagramas. Le hemos dado 4 componentes. El componente rojo hemos colocado una carita triste, recordar que es para los músculos de la expresión facial. El otro componente motor es verde, es el componente parasimpático. Hemos pintado un submarino primero con un periscopio que parece una pipa para recordar el ganglio pterigopalatino.
Y es un submarino que está llorando, recordando que esto va para la glándula lacrimal. Pero este submarino además tiene dos torpedos que he colocado como dos círculos, indicando que son el ganglio submandibular y el ganglio sublingual. Los componentes sensitivos dimos en morado en el lado derecho de su pantalla a una lengua que tiene punteada los 2 tercios anteriores, todo lo que veamos por delante de la V lingual, para recordar que es el gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua. Y el componente sensitivo lo hemos dado con una oreja en la porción de la concha. Recuérdate que la porción de la concha es donde te colocas el hisopo y todo el conducto auditivo externo, casi hasta la membrana, la cara externa de la membrana del tímpano, el área del profesor Ramsay Hunt, para recordar pues el dolor, el tacto y la temperatura de el conducto auditivo externo y de la concha en la oreja.